Bienvenidos a la tercera clase sobre tópicos de control de constitucionalidad y de convencionalidad. El objetivo de esta tercera clase, esta tercera entrega, es hablarles sobre las características del control de constitucionalidad. El primero de ellos es que el control de constitucionalidad es difuso en nuestro país, toda vez que no existe un fuero constitucional especializado en esta temática, sino que todos los jueces de todos los fueros pueden y deben declarar la inconstitucionalidad de las normas cuando se verifique que no guarda sintonía con la Constitución. Vamos a analizar algunos fallos. Uno de ellos es el caso Tomás Enrique, en el cual allí la Corte se expidió y nosotros queremos destacar algunos párrafos de ese fallo, en el cual dice que el derecho constitucional comparado conoce dos modelos puros o originarios del control de constitucionalidad. Uno de ellos es el difuso o el estadounidense y el otro es el centralizado o austríaco, conforme al cual el primer modelo, o sea, el difuso, cualquier juez puede en un proceso declarar la inconstitucionalidad de una norma y en consecuencia sentenciar sin aplicarla. Y el segundo modelo es que un único tribunal puede juzgar la inconstitucionalidad de la norma, pero en caso que lo haga, esta no se aplica al caso, sino que pierde vigencia erga omnes. El modelo argentino claramente es el difuso o norteamericano en forma pura. Les recuerda la Corte, ¿no?, en ese fallo Tomás. Hay otros casos que nosotros mencionamos como propuesta para estudiar esta característica, que es el fallo Di Masio. Allí la Corte enfatizó que todos los jueces de cualquier jerarquía y de cualquier fuero pueden interpretar y aplicar la Constitución y las leyes de la nación en las causas cuyo conocimiento le corresponde. Entonces, hay párrafos interesantes de ese fallo que vale la pena recordar. Una segunda característica del control de constitucionalidad es que solo se puede hacer dicho control, siempre que exista un caso o causa judicial. En esta idea, para que el Poder Judicial pueda ejercer su control de constitucionalidad, debe hacerlo en una controversia sometida a su decisión, ya que no compete a los jueces hacer declaraciones en abstracto. Constituye un límite legal y constitucional en la función judicial este recaudo, ¿no? En las normas que se refieren a esta característica, tenemos que recordar la Ley 27, donde se establece en el artículo 2 que la justicia nacional nunca procede de oficio y solo ejerce su jurisdicción en los casos contenciosos en que es requerida a instancia de partes, y también en el artículo 116 de la Constitución Nacional, donde se hace referencia que corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versan sobre puntos regidos por la Constitución y por las leyes. Hay otro fallo en el cual también se recordó este requisito, que es el caso más reciente, ¿no? un caso más reciente, que es el caso Barrick de junio del 2019, donde la Corte volvió a decir que constituye inveterada doctrina de su jurisprudencia que sus pronunciamientos se encuentran condicionados a la presentación de casos justiciables. Una tercera característica del control es referida al alcance del control de constitucionalidad. El alcance de las sentencias que realiza un control de constitucionalidad es solo en el caso concreto. Sin embargo, encontramos jurisprudencia reciente que han innovado en el sentido de alcanzar a un universo eventualmente afectado cuando está en juego derechos de incidencia colectiva. Se advierte que estrechamente vinculado con el carácter concreto del control de constitucionalidad está el punto relacionado con la legitimación, es decir, de quién o quiénes resultan autorizados para solicitar el control de constitucionalidad y contra quienes debe dirigirse esa pretensión.
y además quien se beneficia o se perjudica con la decisión. El caso paradigmático en este tópico es el caso Alavi, fallo Alavi. Estamos proponiendo su lectura, recapitulamos con algunos párrafos eh, y hacemos la invitación a que puedan profundizar en el análisis del fallo. Otra característica es que el control de constitucionalidad no solamente alcanza a actos, sino también a omisiones. En traemos al análisis el recurso de hecho deducido por SYQC por sí y en representación de su hijo menor, en la causa QCSI con gobierno de la ciudad del año 2012. Otro punto referente a las características de control de constitucionalidad tiene que ver con la forma de control. Este puede ser en sentido negativo o positivo. En el sentido negativo, en el control de constitucionalidad dejamos una norma con la Constitución y si choca con esta es inconstitucional, y es inaplicable en el caso concreto. Entonces se descalifica la norma y se inaplica la ley solo en el caso concreto. Y en sentido positivo consiste en interpretar la norma de forma tal que resulte compatible con las normas y las garantías y los derechos de la Constitución. La norma puede ser interpretada de dos maneras: aquella que se compatibiliza o que culmina afirmando la constitucionalidad de la norma y preferible ante aquella, y otra que arroja como resultado la inconstitucionalidad de la norma. Otro punto relacionado con su característica tiene que ver si el Poder Ejecutivo y la Administración Pública puede efectuar el control de constitucionalidad y declarar inaplicable una ley en un caso concreto. Bueno, ahí está, hay un fallo que comentamos y además también otro interrogante relacionado con eso es si puede también solicitar esa declaración de inconstitucionalidad al Poder Judicial. Vamos a ver, eso es interesante el análisis en el contexto de la división de poderes, ¿no? En qué momento el Poder Ejecutivo puede pedir o en realidad puede discutir sobre la constitucionalidad de una ley. Otro aspecto muy interesante del control de constitucionalidad es el referente a si debe ser pedido por las partes o bien puede ser declarado de oficio por los jueces. Es un interrogante que lleva un desarrollo jurisprudencial que parte desde el caso Ganadera Los Lagos, pasamos por Mil de Pereira y seguimos con Banco Comercial de Finanzas para llegar a el año 2012, donde en el caso Rodríguez Pereira la Corte, digamos, mediante el fundamento o sustento que en el año 1994 se reformó la Constitución y se incorporaron con rango constitucional ciertos tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos, que obliga a los tribunales nacionales a realizar el control de convencionalidad de oficios. La Corte dice que si tiene que hacer el control de convencionalidad de oficios, forzoso es concluir que también hay que hacer el control de constitucionalidad. Entonces, hoy en día tenemos que hablar de la existencia de un control de constitucionalidad de oficio, ya teniendo en cuenta entonces la doctrina del fallo Rodríguez Pereira. Otras características es vinculado con quién puede solicitar la declaración de inconstitucionalidad. Analizamos acá entonces la legitimación, todas las partes. Hay un punto interesante referente al defensor del pueblo, las asociaciones. Volvemos al análisis del caso Alavi. Y por último, el punto relacionado con la demostración de perjuicio para promover la inconstitucionalidad de una norma, citando un precedente, el cual también invitamos a su lectura. Bueno, muchas gracias y están invitados entonces a profundizar en